Bienvenidos una vez más a este encuentro del Café Teológico. Agradecemos una vez más a nuestro amigo Salo por recibirnos en su café. Y vamos a orar antes de comenzar. Como ya lo hemos visto más de alguna vez, si no estás acostumbrado a eso, no te preocupes, es solo conversar con Dios. Y cerramos los ojos solo para no distraer nada más. Entonces oremos. Padre, gracias te damos porque hoy podemos reunirnos a discutir acerca de temas importantes. Intentamos, Señor, encontrar las respuestas a tantas interrogantes y esas respuestas las queremos hallar en tu palabra. Así que queremos pedirte que tú nos guíes en todo este tiempo juntos. Y te agradecemos, Señor, por poder compartir. Gracias también, Padre, porque sabemos que tú eres quien nos puede dar las respuestas más claras, aquellas respuestas que van a satisfacer lo más profundo de nuestro ser. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como ustedes saben, las reglas del juego son súper claras, ¿verdad? Cualquiera puede intervenir siempre y cuando lo haga con respeto, sin burlarse, que no sea irónico a la opinión de alguien más. La idea es que también podamos de esa manera intentar responder cualquier inquietud que pueda existir. Nosotros estamos en esta serie del Café Teológico en que buscamos responder algunas de las preguntas más inquietantes que todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos. Por ejemplo, en nuestro café pasado hablábamos acerca de la vida, ¿verdad? Si era importante vivir, ¿para qué vivir? Si valía la pena vivir. Hay muchas personas que ciertamente llegan a preguntarse, bueno, ¿para qué estamos vivos? En un mundo con tantas y tantas dificultades, yo estoy sufriendo tantas cosas, en fin, muchas personas se preguntan ese tipo de cosas. Y hoy quiero que abordemos un tema respecto al significado de la vida. En el fondo, ¿por qué estoy aquí? ¿O qué significa estar vivo? ¿O qué sentido tiene la vida? Fíjense, son preguntas súper interesantes de hacer. ¿Por qué estás aquí sentado? ¿Para qué vives? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué formas una familia? Todas esas preguntas se relacionan a esta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido? Y para introducirnos un poco en el asunto, nuevamente vamos a volver al Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice: yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén, y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede completar. Yo hablé con mi corazón diciendo: he aquí que yo me he engrandecido, y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad, pero he entendido que aún esto es conflicto de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y quien añade conocimiento, añade dolor. Fíjense que las palabras del predicador, nosotros comentábamos un poquito en nuestro último café, que Eclesiastés
es una palabra transliterada del griego, que a su vez se usa para traducir una palabra hebrea que significa aquel que habla en la asamblea, aquel que instruye, aquel que enseña. Entonces, este Eclesiastés es un predicador, es alguien que está hablando en una asamblea y nos da algunos datos acerca de quién era él. Dice que fue rey en Jerusalén. Y también nos dice que él, obviamente, fue hijo de David. También nos da algunos destellos de que dentro de los hijos de David fue aquel que gustó, probó más la sabiduría. Por lo tanto, nosotros hacemos la conexión directa con el rey Salomón, que, como nos dice la Biblia, ha sido el hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra. Y su sabiduría no era solamente conocida dentro de Jerusalén, dentro de Israel, quiero decir. Su sabiduría trascendía para otros lugares. Tanto es así que se registra la historia de la reina de Sabá, que ya oyó la sabiduría de Salomón y quiso conocerle. Quiso saber de este rey que había en Jerusalén, este rey que había en Israel, que era profundamente sabio y que su sabiduría había traspasado las fronteras de su reinado. Entonces, Salomón está aquí haciéndose preguntas tremendamente importantes y queriendo resolver esta gran inquietud. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? ¿Cuál es el sentido de despertar en la mañana? ¿Cuál es el sentido de hacer lo que hago? ¿Cuál es el sentido de trabajar? ¿Cuál es el sentido de formar una familia? ¿Cuál es el sentido de vivir? Es la pregunta que él se hace. Y si nosotros meditamos un poco, nos daremos cuenta que el ser humano ha hecho muchos esfuerzos de diferentes formas, a través de diferentes medios, para encontrar sentido a la vida. Todos los seres humanos han hecho eso. Algunos quieren encontrar sentido a la vida dedicándose 100% a la ciencia, porque creen que la ciencia les va a dar la respuesta a todas las cosas. La ciencia me va a dar la respuesta a cualquier tipo de inquietud que yo pueda tener. Y de ahí entonces comienzan a surgir teorías que explicarían toda la realidad. La más conocida en nuestro medio es la teoría de la evolución. Somos el producto de miles y miles y miles de millones de años de evolución, que está intentando hacer esa teoría, explicar cuál es el sentido de la vida. Otros se vuelcan no a la ciencia, se vuelcan a la filosofía e intentan allí, por medio de argumentos, de preguntarse cosas, lo mismo que la ciencia intenta hallar. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida misma? Entonces, esos son solo dos ejemplos, pero pueden haber muchos más. Incluso muchas de las religiones surgen con el propósito de encontrarle sentido a la vida, sentido a la existencia. Y es así como muchos levantan una religión por acá, una religión por allá y dicen, aquí esta religión viene a traernos la solución porque nos va a decir de qué se trata todo esto. Y tú vas a encontrar desde las religiones más bizarras, extrañas, mejor dicho, hasta las no tan extrañas. Pero todas tienen ese mismo motor, ese mismo impulso, encontrar sentido a la vida. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de una novela que después se hizo como película, que se llamaba algo así como La Guía del Viajero Intergaláctico. No sé si alguno de ustedes, ¿no? Era de un gringo que se llamaba Douglas Adams,
era muy entretenida la parte en que el ser humano, o los seres, unos seres más evolucionados, crearon una supercomputadora, y a esa supercomputadora le dieron la siguiente tarea: responde a esta pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Y la supercomputadora, que se llamaba Pensamiento Profundo, le dieron esa tarea, y Pensamiento Profundo lo que hace es decirles: vuelvan en, creo que era 7.500 millones de años más, y yo les daré la respuesta. Todos quedan así, oh. Pasan los 7.000 o 7,5 millones de años, ya no me acuerdo cuánto era, y llegan. Estaban todos afuera haciendo fiestas, y finalmente el día que Pensamiento Profundo nos va a dar la respuesta al significado de la vida, al significado de todo esto. Estaban fascinados. Y llegan, entonces le preguntan: Pensamiento Profundo, aquí estamos, hemos esperado los años que tú nos pediste esperar, entonces ahora por favor danos la respuesta. Le dice: la respuesta a su pregunta es 42. ¿Y tú qué nació? 42. Esa es la respuesta a nuestra pregunta del significado de la vida. 42. Sí, lo he indagado todo. He hecho todos los cálculos sabidos y por haber. Y la respuesta a su pregunta es 42. Entonces miran así, desilusionados. Y finalmente, esta super máquina dice algo así como: para llegar a la respuesta que ustedes quieren, es necesario hacer la pregunta correcta. Para llegar a la respuesta que ustedes quieren, es necesario hacer la pregunta correcta. Debemos entonces hacernos la pregunta correcta para entender el significado de la vida. Y es un desafío tremendo, porque uno se puede plantear y decir: a ver, pero ¿cómo? Si estoy preguntando cuál es el significado de la vida, ¿quiere decir que esa no es la pregunta correcta? ¿Quiere decir que esa no es la pregunta que debo hacer para resolver ese tremendo dilema que ha acosado a gran parte de la humanidad durante toda su existencia? ¿Cuántas personas tú conoces que en algún momento de su vida se han preguntado: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿O has conocido a alguien que dice: no sé para qué trabajo? O alguien que diga: yo no sé para qué me levanto todas las mañanas. La búsqueda de significado, la búsqueda de sentido, es algo que todos nosotros, reconozcámoslo o no, hacemos. Incluso aquel que dice: no, yo vivo la vida, yo me dejo llevar, vivo el momento, el aquí y el ahora, no me interesa el mañana. Aún esa persona le está dando su sentido a la vida. ¿Cuál es su sentido? Vivir el aquí y el ahora. Pero esa misma persona se atormenta, aunque no quiera reconocerlo, se atormenta por el día de mañana. Y este es el propósito de Eclesiastés, que nosotros podamos llegar a una verdadera, a una precisa comprensión de la vida, a una precisa y verdadera comprensión del universo, a una correcta comprensión del todo. Es el propósito de este libro. Que muchas veces al leerlo tú puedes no entenderlo, o bien puedes decir: esto es lo más sombrío que he leído en mi vida.
esto es lo más oscuro, esta persona no encuentra satisfacción absolutamente en nada. ¿Qué es lo que le está pasando? No se supone que está en la Biblia no se supone que tiene que ser llena de esperanza, no se supone que me tiene que hablar del más allá, de la vida eterna, de la gloria de Dios, pero aquí yo solo leo oscuridad. Pero esa es la estrategia que tiene el predicador. Esa es su opción, por así decir, literaria, para mantenernos en suspenso hasta el final del libro. Pero fíjense que aquí hay algunas cosas interesantes que nos dicen. En primer lugar, nos habla de este buscador, esta persona que quiere hallar sentido a la vida. Y, como ya les dije, describe quién es. Dice, yo el predicador fui rey en Jerusalén. Ahí está diciendo, yo fui un rey. Y si nosotros pensamos, ninguno de nosotros es rey. A pesar de que las rancheras, ¿verdad?, digan con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, sigo siendo el rey, etc. Esas son tonteras porque ninguno de nosotros es rey. Ninguno de nosotros es rey, pero él dice que él fue un rey. Y fíjense que, como ya dijimos, lo más probable es que este rey fue Salomón, el hombre más sabio que ha vivido en la tierra. Y él dice claramente que se dedicó de corazón a investigar y a explorar con sabiduría. Esta es una primera característica interesante de su búsqueda, porque su búsqueda fue sincera. Él sinceramente quiso encontrar sentido a la vida. Porque nosotros podemos buscar a veces encontrar respuestas, pero no son sinceras. ¿En qué sentido? Yo quiero encontrar una respuesta para taparle la boca a otra persona. Yo quiero encontrar una respuesta para ser más inteligente. Yo quiero encontrar una respuesta para que la gente me admire con mi verborrea. Pero él dice que él dedicó su corazón completamente ¿a qué? A investigar y a explorar. Fíjense, esos términos apuntan aquí que su empresa, su dedicación fue exhaustiva. Él no fue como muchas veces de nosotros que nos sentamos delante de un computador y ponemos en el Google o cualquier otro buscador el sentido de la vida. Clic. El sentido de la vida es, listo. No, ya quedé satisfecho. No, él dice que él exploró, él investigó, dice. Todo. O sea, comprensiva, exhaustiva fue su investigación. O sea, aquí estamos hablando de alguien que se esforzó verdaderamente para encontrar sentido en la vida. Y eso ya nos da algunas pistas. Encontrar sentido a la vida requiere esfuerzo, requiere pensar, requiere reflexionar, requiere meditar en la vida misma, requiere observar la vida, requiere reflexionar acerca de ella, porque como ya les dije, respuestas hay en todas partes, vienen y van, pero tú tienes que evaluar esas respuestas y decir, ¿tiene sentido o no? Entonces, él buscó de manera exhaustiva, pero su búsqueda tenía una finalidad. ¿Y cuál era la finalidad? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? Porque él dice, y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo.
esta es una empresa titánica, lo que él hizo. Él dice que se dedicó a investigar todo lo que se hace. No una parte, no un pedacito, no lo que me conviene, todo. ¿A qué tú te has dedicado con todo tu corazón? ¿A qué cosas te has dedicado con todo el corazón? Yo me he dedicado con todo el corazón a mi familia. Siempre he sido mi hombre. Ya, otro puede decir, no, yo me he dedicado con todo el corazón a mi trabajo. Trabajé. Otro puede decir, no, yo me dediqué con todo mi corazón a mis hijos. En fin, ¿a qué te has dedicado con todo el corazón? Pero fíjate que a eso a que nosotros nos dedicamos, muchas veces es una esfera de lo que es la vida. Eso es una parte, eso es un pedacito de aquello que es la vida. Y aquí tenemos una persona que se dedicó a todo. ¿Para qué? Para poder hallar significado, para poder encontrar sentido, para poder decir, de esto se trata, por esto estoy vivo, para esto estoy vivo, para esto existo. Entonces, ahora él dice también que él dedicó su corazón a investigar y a explorar con sabiduría. Muy interesante ese término que se repite una y otra vez en Eclesiastés. Y es necesario también que lo entendamos en su contexto. Porque cuando nosotros pensamos en la sabiduría, inmediatamente pensamos en alguien que tiene conocimiento. Que sabe. Porque tiene mucho conocimiento. Ahora, en la Biblia, la sabiduría no necesariamente es igual a conocimiento. Y especialmente en el mundo diversificado que nosotros tenemos, es muy difícil que todos sepan bien de todo. Es por eso que existen los especialistas. Nosotros nos admiramos cuando nos encontramos con alguien que, a raíz de los estudios superiores que ha realizado, tiene el título de doctor. No estoy hablando del médico, estoy hablando del doctor, que es un grado académico. Nosotros tenemos esa costumbre de ir donde un médico y le decimos doctor. No necesariamente el médico es doctor. Si él tiene grado académico de doctor, él es un doctor. Pero si no, es simplemente un médico. No, estoy mirando huevo. Por si acaso. Estoy diciendo no son las cosas. Entonces, nos admiramos, pero cualquiera que tiene un doctorado lo sabe muy bien. Son especialistas en determinada área. Y dentro de esa área hay muchos que hacen postdoctorado para especializarse aún más. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que tenga conocimiento preciso, exhaustivo, profundo de todas las cosas. Entonces, ¿qué sabiduría en la Biblia? Fíjense que en general la sabiduría en la Biblia nos habla de un conocimiento que Dios ha concedido a los hombres mediante su revelación especial en la Biblia. Pero aquí en Eclesiastés, cuando Salomón se refiere a la sabiduría, él no se está refiriendo a eso. Cuando Salomón se refiere a la sabiduría, él está haciendo alusión a aquello que el ser humano puede llegar a conocer sin una revelación especial de Dios. ¿Qué es lo que cualquier persona pudiera llegar a conocer sin tomar en cuenta la Biblia, por ejemplo? Sin tomar en cuenta lo que Dios dice. A ese tipo de sabiduría él se está refiriendo cuando él dice que dedicó su corazón a investigar con sabiduría todo lo que hay debajo del cielo. Ya está diciendo, yo dejé a un lado lo que Dios dice en su palabra. Yo dejé a un lado lo que Dios ha enseñado y me dediqué a explorar, a investigar todo lo que hay en este mundo. Entonces, ya de partida,
el texto nos muestra varias cosas respecto de este buscador. Pero la principal es que él tiene una sed insaciable por descubrir cuál es el sentido. ¿De qué se trata todo esto? Porque si no encuentra sentido, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Pero además de eso, nos dice algo bastante interesante. Nos dice que esta búsqueda, este examinar toda la realidad a expensas de la revelación, siempre a expensas de lo que Dios ha dicho, o sea, examinar la realidad tal como ella es, él dice que es una tarea penosa. Fíjense, es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. Y esa expresión penosa en el idioma original en que fue escrito este texto, que es el hebreo, sería mejor traducida como mala. Dice que es una mala tarea y tiene una connotación moral. Porque cuando nosotros decimos, este trabajo es penoso, estamos diciendo, puta, que es difícil, que cuesta, pero aquí la idea es que es malo. O sea, fíjense, es malo dedicarse a conocer o intentar entender el significado de la vida fuera de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué él dice que es malo? Porque yo lo hice. Y miren, dice, he observado todas las cosas, todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso le está diciendo que esta tarea es penosa. Porque cuando se indaga, cuando se explora este mundo, intentando buscar respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sentido? Y yo hago todo eso sin Dios, es terrible. Es lo más terrible que hay. Porque dice, todo esto es vanidad, es decir, es como el aire, es como el viento. No puedo tomarlo, no puedo agarrarlo, no puedo sentirlo. No puedo capturarlo en ese sentido. El viento sí se siente, pero no puedo capturarlo. Entonces dice, después de hacer todo esto, terminé afligido de espíritu. O sea, está diciendo, terminé profundamente angustiado. O sea, fíjese, su búsqueda de sentido sin Dios lo llevó a la infelicidad. Lo llevó solo a la infelicidad. No le dio lo que él esperaba. No le dio absolutamente nada. Y en los versos 13 y 14 que acabo de leer, él lo dice claramente. Y su descripción es profundamente sombría. Y todos nos sentimos así en algún punto de la vida. Sentimos que las cosas que hacemos no sirven para nada. Que a aquello a que tanto nos dedicamos no tiene sentido. ¿Para qué trabajar tanto, acumular tanto si después me muero y no disfruto nada de eso? Que es lo que ya dijo en la primera parte de este capítulo. ¿Para qué luchar por el amor? Buscando a alguien. Si uno de los dos igual se va a morir en algún momento. Entonces, súper sombría su descripción. Pero todos, si somos honestos, nos sentimos así en algún momento de la vida. Yo no sé para qué hago esto. No sé para qué estudio. No sé para qué estudié. En fin. Entonces, lo que él está haciendo es llevarnos a lo más profundo del hoyo. Para que podamos ver lo que pasa cuando intentamos hallar sentido a la vida sin Dios. Lo dice de la manera más fuerte posible.
Entender entonces el significado de la vida es una tarea muy penosa si no va acompañada de sumisión a aquel que le da sentido a la vida, o aquel que creó la vida. Y mientras más buscamos el sentido, más angustiados quedamos. Porque nos empezamos a hacer preguntas que antes no nos hacíamos. Piensa en tu vida, cuando eras pequeño. ¿Cuáles eran las grandes preguntas que había en tu vida? ¿Ir a estar despejado para jugar a la pelota o no? Es una gran pregunta que algunos hacen. ¿Qué hay de postre? ¿Qué hay de postre, verdad? ¿Qué vamos a comer? Mira las tremendas preguntas. ¿Qué día cae en mi cumpleaños? Por ejemplo, ¿Cuándo son las vacaciones? ¿cuándo es Navidad? ¿Cuándo llegamos? Claro. Sí, ¿cuándo Esas son las preguntas, ¿verdad? falta para tu país? ¿Cuándo es adulto? ¿Y cuáles son tus mayores exigencias cuando eres pequeño? Papá, juguemos. En la medida que empezamos a crecer, en la medida que empezamos a madurar, en la medida en que nuestra mente empieza a expandirse, ya no nos quedamos satisfechos con eso. Ahora hay más preguntas. Y los de ustedes que fueron adolescentes, o son adolescentes, y los que tienen hijos adolescentes, ¿se dan cuenta del cambio? Antes, mi hijo nunca o mi hija jamás hablaba de estas cosas. Y como que de un día para otro empezó a hablar. Y tú te quedas así como impactado. Pero te pasó exactamente lo mismo. Fue exactamente lo mismo lo que te pasó. Ahora, si tú pretendías que toda la vida van a ser como niños de 5 años, entonces buscamos, ¿verdad?, sentido y quedamos angustiados. Y este hombre cree que esta tarea penosa, esta tarea difícil, es una tarea que Dios ha designado. Dice claramente, es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, al ser humano, ¿verdad?, para que se ocupen en ella. Qué interesante cómo él hace esta conexión. Él expresa la búsqueda de sentido. Es una tarea que Dios ha puesto en lo más profundo del ser humano. O sea, en otras palabras, él se da cuenta que no es algo que surge de nosotros, es algo que fue implantado en nosotros, es algo que fue esculpido en lo más profundo de nuestro ser y que nos resistimos a deshacernos de ella. Necesitamos encontrar sentido, necesitamos hallar un significado a todo esto. Y todos los seres humanos se resisten a creer que son meras máquinas que se prenden y se apagan. Se prenden cuando nacemos y cuando morimos se apagan. Todo ser humano tiene en su ADN esta búsqueda por la trascendencia, por ir más allá, por encontrar significado, por encontrar razón a la existencia. Y como ya les dije, son miles de respuestas las que se presentan. ¿Ustedes se acuerdan de este astrofísico que murió hace mucho tiempo, Stephen Hawking? ¿Se acuerdan? Sí. Que padecía una terrible enfermedad, que ha sido una de las mentes más grandes del mundo. Una frase que a mí me impactó mucho, que él dijo alguna vez, no sé si escribió, ya no me acuerdo, pero era algo así que nosotros no somos nada más y nada menos que simios más desarrollados, pero podemos entender el universo. Fíjense, en esa declaración
de Hawking, una mente brillante. Hay dos cosas. Primera, su concepto del ser humano, muy pobre, muy pobre. Yo soy solo un animal un poco más inteligente. Eso. Y por otro lado, su deseo de encontrar sentido, pero podemos entender el universo. Ustedes han visto o saben si aquí en Puerto Montt existe, por ejemplo, un café teológico de perros, que se junten los perros y digan: chiquillos, hoy día vamos a conversar acerca del significado de ser perro. ¿Qué crees tú, Doberman? Mira, yo, y tú, Setter, mira, yo pienso, los perros no se hacen esas preguntas. Ningún animal se hace esa pregunta. Nadie se hace esa pregunta en el reino animal. El único que hace esas preguntas es el ser humano. Porque el ser humano, según lo que nos dice la Biblia, no es solo un animal más evolucionado, más inteligente. El ser humano es imagen de Dios. Es completamente diferente al resto de la creación, a pesar de que comparta muchas cosas de la creación, porque es un ser creado. Pero por ser imagen de Dios, Dios ha implantado en el ser humano este deseo de significado, este deseo de trascendencia, este deseo de entender el propósito, significado, razón de la vida. Entonces, Hawking, ¿verdad?, con toda su inteligencia, hizo exactamente lo que Salomón nos está presentando acá: examinar la realidad sin Dios. Y examinar la realidad sin Dios siempre te va a dejar triste, infeliz, insatisfecho, incompleto. A pesar de que tú digas: no, si yo estoy súper satisfecho. Espera más. Espera cuando venga la adversidad. Espera cuando venga la verdadera aflicción. Especialmente los jóvenes, ¿verdad? Que nosotros los jóvenes, por lo general, somos muy soberbios. Decimos: a mí no me entran balas. Pero espérate a que no seas tan joven. Espérate a cuando permanentemente, de lunes a domingo, siempre hay una parte de tu cuerpo que te duele y no sabes por qué. Espérate a que cuando te hagan jugar una breve pichanga, en 5 minutos estás jadeando como un animal. Y ahí tú vas a empezar a decir: ah, ahora es diferente la cosa. Va a decir: sí me entran balas. O espérate a tener una pérdida triste en tu vida. Espérate a tener una enfermedad grave en tu vida. Ahí ya la vida no es. Ya no soy un superhéroe como creía que era. Ahora me doy cuenta que soy de carne y hueso. Entonces, Él nos muestra esto. Y nos dice, ¿verdad?, que lo más paradójico de intentar encontrar significado a la vida sin Dios es que es como perseguir al viento. Es muy interesante cuando uno ve a un niñito experimentando por primera vez el viento, ¿verdad? Y quiere ir para allá y hace como cosas así, ¿verdad? Y después le mueve la espalda, se da vuelta, y uno como adulto lo mira y dice: miren cómo se divierte, pero está intentando hacer algo que es imposible. No va a lograr agarrarlo, porque no se puede agarrar. Y aquí nos describe que entender la realidad, encontrar significado a la vida sin Dios es exactamente igual. Nunca lo vas a poder hallar, nunca lo vas a poder agarrar. Todos los esfuerzos humanos para encontrar sentido, significado a la vida, son como perseguir el viento. Y más encima,
por ser como perseguir al viento, te dejan completamente insatisfecho. Porque no agarras nada. No tienes a qué asegurarte. No tienes a qué aferrarte. Él va más. Él dice que a pesar de no entender ese significado de la vida, tenemos que enfrentar la dura realidad. Fíjense, aquí en el verso 15 dice, lo torcido no se puede enderezar. Él está de manera poética diciendo lo siguiente: tienes que enfrentarte a las cosas duras de esta vida. Por eso lo torcido no se puede enderezar. ¿Cuántas veces tú no has deseado corregir algo que no se puede corregir? Piensa en las injusticias que hay en el mundo. ¿Alguna vez has dicho, cómo me gustaría que esto fuera diferente? O cuando tú sufriste algún tipo de injusticia, o cuando tú sufriste algún tipo de sufrimiento, una pérdida. Ay, cómo desearía que estuviera vivo, cómo desearía que estuviera viva. Nos enfrentamos con esa dura realidad que existen miles y miles de cosas que nosotros no podemos corregir. Oh, mi matrimonio se fue a la basura y no lo pude corregir, no lo pude arreglar. Oh, la violencia está cada vez peor. Los robos, vivimos con inseguridad. Los jóvenes parece que no tienen deseos de vivir, no tienen proyectos. Esa es la dura realidad. Y lo dice aquí claramente. Lo torcido no se puede enderezar. Pero dice algo más. Y lo incompleto no se puede completar. Fíjese lo que está diciendo aquí, es que no sabemos qué es lo que falta. Muy interesante cuando uno lee algunas biografías de personajes que han destacado. Por ejemplo, personas que han destacado por sus éxitos económicos. Y algunos de ellos llegan a decir, lo gané todo, lo conseguí todo, pero aún así tengo un vacío profundo en mi corazón. Eso es parte de la dura realidad. O sea, en el fondo, estos dos refranes que él une, está diciendo lo siguiente: la vida es lo que es y no importa lo que podamos hacer nosotros para cambiarla. No va a cambiar. Es lo que hay. Es lo que hay. Dicen los gringos, such is life. Así es. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero como dicen aquí, nada que hacer. Así es la cosa. Pero nuevamente, ¿por qué el predicador dice eso? Está diciendo cuando tú examinas todo, cuando tú quieres buscar el sentido, cuando quieres hallar el significado sin Dios, a la única respuesta que vas a llegar es a esta. Es lo que es. Y no hay nada más. Qué angustiante es eso, ¿verdad? Qué angustiante es no tener sentido alguno. Qué angustiante es no poder responder preguntas más profundas que todos nosotros nos hacemos. Tú puedes cubrirlas con un manto de cinismo, decir, no, yo no me preocupo en esas cosas, yo vivo la vida, pero igual te las haces. Igual te las haces. Cuando estás solo, estás sentado ahí en el living de tu casa, solitario, mirando la combustión, te haces esas preguntas.
después de un arduo periodo de trabajo, ya salió todo aquí en la empresa como debía, o en mi pega, salió todo, entregué todo lo que tenía, y después que todo eso termina, pues ¿y para qué? ¿Y para qué todo eso? Es profundamente angustiante lo que aquí él mismo describe. Y lo describe con una realidad, con una crudeza tan humana. Escucha que nos sentimos identificados. Pero fíjense que la tarea de este hombre sigue. Dice después en el verso 16, yo hablé con mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. O sea, como que él no se rindió, él siguió. Esto es vanidad, o sea, esto es como perseguir el viento. Esto es angustia, aflicción de espíritu. Pero sigamos, a ver si se encuentra sentido en este mundo. Y ahí dice en el verso 17, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento. Y después dice, la locura y la necedad. Fíjese que ahí presenta un contraste. Y ese contraste está entre una vida íntegra y una vida de desobediencia. Él dice que la experimentó. Fíjense, porque ¿qué era lo que había en su cabecita? A ver, si yo vivo una vida íntegra, si soy una persona buena, si saludo a mis vecinos, si no le robo a nadie, si trato bien a la naturaleza, si reciclo, en fin, todas esas cosas, ¿eso me va a llenar? Y él se dedicó a hacer eso. Por otro lado dijo, ¿sabes qué? Voy a seguir el otro camino. Voy a hacer puras tonteras. Voy a hacer puras cosas malas. Todo aquello que mis papás me dicen no haga, lo voy a hacer. Todo aquello que me enseñaron a no hacer, lo voy a hacer. Y voy a experimentar con toda la mugre que hay en este mundo. Voy a ser un rebelde. Aunque a veces me comporte súper bien, pero voy a ser un rebelde en mi corazón. Él dice, pero he entendido que aún esto es conflicto de espíritu. Ninguno de los dos caminos me llenó. Ninguno de los dos caminos me satisfizo. Ninguno de los dos caminos pudo saciar esta sed de significado que tengo. Todos nosotros tomamos decisiones en la vida. Cada uno. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Qué me pongo? Para los varones es más fácil, ¿no? Esa parte. Pero existe ese dilema. Después, ¿qué tomo de desayuno? ¿Salgo o no salgo? ¿En qué gasto la plata o en qué no la gasto? Todo el tiempo estamos tomando algún tipo de decisión. Y hay momentos en la vida también que tomamos decisiones que tienen una naturaleza ética. ¿Hago lo bueno o hago lo malo? ¿Le miento a esta persona o no le miento? ¿Ayudo a esta señora a cruzar la calle o no? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero fíjate, tú puedes proponerte ser la mejor persona de este mundo. Yo voy a ser bueno. No le voy a hacer a los demás lo que no me gustaría que me hicieran. Déjame decirte, eso no te va a llenar absolutamente nada. Nunca te va a satisfacer. Porque siempre vas a estar en deuda. No soy lo suficientemente bueno como tengo que ser. No soy lo suficientemente honesto como debiera ser. No soy lo suficientemente amable como debiera ser. Y más encima te vas a cansar. Porque todo en ti te va a decir,
no trates bien a ese que te acaba de insultar. Resiéntete de aquel que te acaba de cerrar en el tránsito. Acuérdate de su familia cuando haga eso. Todo en ti te va a decir eso. Y te vas a sentir frustrado. Por otro lado, si tú dices, yo me voy a reventar. Eso voy a hacer. Me voy a reventar. Voy a tomar todo lo que pueda tomar. Voy a consumir todo lo que pueda consumir. Para tener una experiencia mística. Para poder ser llevado a esto. Eso no te va a llenar. Ambos caminos. ¿Sabes para dónde te llevan? A la autodestrucción. Eso es lo que está diciendo aquí el predicador. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad. Pero he entendido que aún esto, dice, aún optar por una vida ética o por una vida de rebeldía es aflicción, es angustia de espíritu. Todo fue, él dice, una pérdida de tiempo. Ahora tú puedes pensar, bueno, este era Salomón, el rey más sabio de lo que hay, un hombre con quien Dios hablaba. Es más, él fue quien le pidió a Dios sabiduría, y como consecuencia de ese pedido, porque no buscó dinero, no buscó poderío militar, Dios lo bendijo de tal manera que él fue el más rico de todos los reyes de Israel y fue el que expandió más el reino de Israel, venció sobre todos sus enemigos. Pero este hombre también se desvió, empezó a casarse con muchas mujeres, empezó a adorar los ídolos de esas mujeres y se alejó de Dios. O sea, también fue un rebelde. Y él está diciendo que hizo todo, de todo. Entonces no quiero que cuando tú leas pienses, que este era un santurrón, pues entonces como era un santurrón, él obviamente decía que no había placer en estas cosas. Él experimentó todo. Él está diciendo, experimenté todo. ¿Y saben cuál fue el resultado de todo eso? Vacío. Vacío. No encontré. No llegó a nada. Su búsqueda fue infructuosa. No llegó a nada. ¿Te has sentido así? Que buscas y buscas y buscas y buscas. No llegas a ningún parte. Que intentas. Parece que no lo logras. Has dicho, ya voy a ser bueno, voy a ser un buen marido, voy a tratar bien a mi mujer, voy a ser una buena esposa, voy a tratar bien a mi marido, pero no funciona. O has dicho, no, sabes que yo realmente voy a dar rienda suelta a todas mis pasiones. Y al final, ¿qué pasa? Vacío. Y te preguntas, ¿qué pasó? O sea, si doblo a la derecha, mal. Si doblo a la izquierda, mal. ¿Qué hacer? Él dice, no llegó a nada. Y después dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración. Y quien añade conocimiento, añade dolor. Está diciendo, esta búsqueda de encontrar sentido a la vida, de encontrarle un significado a la existencia, a la que yo me dediqué con todo mi corazón, solo me trajo dolor, solo me trajo frustración, solo me trajo desespero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, como ya les dije, lo hizo todo, investigando debajo del sol, sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios.
sin tomar en cuenta lo que Dios dice acerca de la vida, sin tomar en cuenta lo que Dios dice acerca del significado de la vida, sin tomar en cuenta lo que Dios dice, ¿para qué estamos aquí? La desolación de querer entender la vida sin Dios es terrible. Es terrible. No recuerdo bien la historia. Me estaba acordando de este famoso filósofo británico, Bertrand Russell. Parece que lo vieron un domingo corriendo para poder oír a un famoso predicador de Kiev, que era el predicador bautista Charles Spurgeon. Entonces para muchos era, qué ridículo, si este hombre ateo, ¿para qué va a ir a escuchar a este? Entonces alguien le pregunta al señor Russell, ¿por qué usted va a oír Spurgeon si usted no cree lo que él dice? Usted no cree lo que él cree. Y dicen que la respuesta fue, es que él sí cree lo que él dice. Fíjense qué revelador pues es esa historia. Está diciendo él como filósofo que se declaraba ateo. En el fondo estaba diciendo, aún así, no me creo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Por eso hoy en día muchos no se declaran ateos, se declaran agnósticos. Parece un poco más refinado, ¿verdad? Soy agnóstico, no sé si existe, puede que sí, puede que no. Pero en el fondo es lo mismo. Viven en la inseguridad, viven en la incerteza. No tienen fundamento. Y eso es lo que le pasa a cualquiera que investiga el significado de la vida fuera de Dios, lejos de Dios. Entonces, la Escritura nos dice que la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del mundo. Y nos dice que la sabiduría de Dios se ha encarnado en una persona que es Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios. ¿Y por qué es la sabiduría de Dios? A veces puede preguntar. ¿Hay algún secreto oculto en Cristo? Cristo es la sabiduría de Dios porque Él es la revelación máxima de Dios. Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es el Dios hecho hombre, que habla en nuestra lengua, que conoce nuestra fragilidad, que sabe de nuestros miedos, que sabe de nuestros vacíos y que tiene la solución. En su tiempo, cuando Él estuvo en la tierra, muchos no entendieron y consideraban que su mensaje era una locura, era un delirio. ¿Cómo hay esta locura de que alguien venga a salvarnos y que ese que viene a salvarnos muere en una cruz? ¿Qué poder es ese? ¿Qué Dios es ese que muere en una cruz? Pero la Escritura nos dice que ahí está la sabiduría de Dios. Porque allí Dios estaba haciendo lo que ninguno de nosotros puede hacer. Ser rescatado. Volver a tener comunión con Dios. Y cuando tengo comunión con Dios, ya no veo las cosas debajo del sol, sino que las veo de la perspectiva de Dios.
Y entender la realidad desde la perspectiva de Dios da sentido a toda la existencia. Dios tiene respuestas para las preguntas más profundas que todos nosotros nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Él tiene la respuesta. ¿Quiénes somos? Somos sus criaturas. Él nos hizo. ¿De dónde venimos? Él nos creó en el principio. ¿Para dónde vamos? Todo va a depender de la respuesta que le des a Dios en Cristo. Si tú dices, sí, yo quiero a Cristo, quiero que Él restaure mi vida, quiero que Él dé sentido a mi vida, el fin es la gloria eterna. Si tú dices no a Cristo, el fin es la condenación eterna. ¿Quieres darle sentido a tu vida? ¿Quieres entender el por qué estás aquí? ¿Para qué vives? Busca ese sentido en Dios. Búscalo en Cristo. Él es la sabiduría de Dios. No lo vas a hallar en nadie más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para muchas personas, la percepción de la realidad le da sentido a la vida, porque según lo que ellos comprenden como realidad, y hay ejemplos de personas que han hecho como estudios de eso, y hay como, yo pienso en dos personas que fueron, uno fue rebelde, que es Newton, el que escribió Amazing Grace, Sublime Gracia, que era hijo de una persona que era creyente en Inglaterra como en el 1700, se rebela contra su padre, se va de la casa, él era marino de la Armada Real, y cae a lo más profundo, porque lo echan de la Armada y va como traficante de esclavos. Y después él llega, toca fondo, le pide perdón a Dios, y se vuelve cristiano, contra lo que él renegó de su padre, porque era muy estricto. Otra persona que también que era rebelde, pero él siguió siendo rebelde y cayó lo más profundo, que Jim Morrison, que era hijo de un almirante de Estados Unidos. Era muy inteligente, estudiaba cine, después él se dedica a la música y experimenta todo, desde sexo, música, rock and roll, una búsqueda mística, se va por el mal camino y termina muerto en un hotel en París. Y él hasta el final quiso ser rebelde y murió en esa rebeldía, y él siempre buscaba el sentido de su vida, y ahí uno ve cómo las decisiones que tuvo cada uno, a Newton le llevó a una redención y sentido de su vida siguiendo a Dios, y el otro buscando todo lo que él pudo, que le dio la fama, el dinero, hasta el final negó la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo personas en diferentes siglos pudieron responder buscando el sentido de la vida, en la realidad? ¿Cómo puedes tú llevar por el mal camino? Aunque al final uno se encontró la luz de la verdad de Cristo y encontró sentido a su vida, el otro siempre la siguió buscando y murió en eso, en ese sentido. Es lo que describe aquí el predicador, ¿verdad? Describe cómo todo concluye cuando en mi búsqueda de sentido, mi búsqueda de significado, dejo siempre fuera a Dios. Vanidad como el aire, nunca lo logran, nunca lo logran, nunca lo logran. Y aflicción de espíritu, la angustia. Y ahí vienen todos los paliativos para que la angustia no me consuma. Y hay que muchas personas caen en las adicciones, en su forma de ponerse un analgésico La realidad. frente a esto. Entonces, gracias. ¿Alguien más?
tema histórico. O sea, que siempre el hombre ha tratado de explicarse de dónde viene y para dónde va. Y intenta llenar estos vacíos con dinero, con poder, con éxito, con todas las cosas que este mundo está vendiendo y nos está llenando día a día, no haciéndonos sentir satisfechos, sino que es como que nos faltaran cosas. Yo creo que eso afecta mucho a los chicos que están como en la edad de mis hijos, por ejemplo, están siempre tratando como de validarse frente a algunas situaciones. Ahora, entendiendo que esta llenura o este significado de la vida lo llenamos con el Señor, aquí tengo una pregunta, porque casi todas las personas tenemos algún tipo de trastorno del ánimo. De repente nos bajoneamos, de repente nos subimos, de repente nos damos igual. O sea, es entonces cuando nosotros encontramos al Señor y nos tenemos un encuentro con Él y nuestra vida estamos conscientes de que está en las manos del Señor, es posible tener estos. Sí. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que muchas personas creen, Dios está más preocupado con nuestra santidad que con nuestra alegría. La santidad va a producir alegría y no al revés. Por lo tanto, yo conozco al Señor. He luchado con estos temas emocionales, profundos. Puedo estar luchando con una depresión y he llegado a conocer al Señor. Eso no quiere decir que en un instante se acabó, nunca más. Jamás voy a ser depresivo. Es una mentira. Es cosa de leer el libro de los Salmos. Hombres de Dios, registrando palabra de Dios, muchas veces diciendo, estoy angustiado hasta la muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se supone que ser cristiano es igual que andar feliz? ¿No? El mismo Señor Jesucristo, momentos previos a su arresto en el huerto de Getsemaní, nos dice que era tal su dolor que él sudaba como gotas de sangre. Una profunda angustia. Y estamos hablando del Dios hombre. Entonces, tenemos que entender que cuando llegamos a ser cristianos, somos santos. ¿En qué sentido? Hemos sido apartados y consagrados a Dios. Pero empieza también el crecer en santidad. Y el crecimiento en santidad me acompaña el resto de mi vida, hasta que esté delante de Él. Y ahí voy a ser perfecto. Pero la perfección no es para esta vida. Siempre vamos a estar luchando contra el remanente del pecado que hay en nosotros. Siempre vamos a estar luchando contra el mundo que está acosándonos. Siempre vamos a estar luchando contra el enemigo, Satanás, que va a estar allí. Pero la promesa es que vamos a ir creciendo. Entonces sí, puede ser que conocí al Señor hace 10 años atrás y aún sigo luchando. 20 años atrás sigo luchando. Pero yo me aferro aquí a la promesa de que un día estaré delante de Él y esto va a desaparecer. Entonces, para alguien que está angustiado, yo le digo, alguien que sufre depresión, lea los Salmos. Ahí hay oraciones de santos donde ellos expresaban lo que había en su corazón, pero a diferencia de muchas personas que expresan el dolor que sienten o su frustración, el Salmo siempre termina con una declaración de confianza. Pero yo esperaré en ti. Esa palabra es profunda. Esperar. Incluso el salmista dice, aunque Él me matare, yo aún en Él esperaré. Él está poniendo un caso hipotético. Si Dios mismo decide matarme, yo igual voy a estar esperando. Y eso es. ¿Algo más?
me llamó la atención y quisiera que aclarara un poco. En un momento el predicador dice que la búsqueda del sentido de la vida fue algo como encomendado, una misión encomendada por Dios, y usted lo describió como algo que fue implantado por Él dentro de nosotros. Claro. Y que al mismo tiempo la respuesta a esa pregunta está en Dios. Es como una especie de método para que el ser humano lo busque, el hecho de él mismo implantar una pregunta a la cual él tiene la respuesta. Ok, buena tu pregunta. Mira, creo que por lo que dice la Escritura, esa pregunta nunca hubiera surgido en nosotros si el ser humano no hubiera caído. Porque cuando el ser humano cae, ¿qué dice? Le doy la espalda a Dios. Voy a vivir la realidad sin Dios. ¿Qué ese fue el engaño de la serpiente? Van a ser como Dios. No lo van a necesitar. Ustedes van a ser sus propios dioses. Entonces, a partir de ese momento, como fuimos creados a imagen de Dios, hay algo que no está en armonía. Y como no está en armonía, yo necesito encontrar esa armonía porque fui creado para tener armonía con mi Creador. Porque fui hecho por Él. Entonces, como no estoy en armonía con Él, esa pregunta siempre me va a atormentar. Pero una vez que yo, por Cristo, encuentro respuesta, encuentro significado, ya no hay más preguntas. Ya entendí. ¿De qué se trata la vida? Glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre. ¿Tú ves? Lo cual no necesariamente implica una felicidad absoluta. Por lo que... En esta vida no. Porque fíjate que, como le decía a Loreto, nosotros somos salvos, según la Escritura, ¿por qué? Por gracia, es un favor de Dios. ¿Y en qué momento nuestra salvación es real para mí? En el instante en que yo digo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, confieso mis pecados y le digo, me entrego a ti. Pero en ese instante comienza este camino de santificación. Y en el camino de la santificación, hasta que Dios me llame, yo voy a estar en una constante lucha contra el remanente del pecado que hay en mí. O sea, los vestigios del pecado que hay en mí, que de repente se van a presentar de una manera muy fea. Pero en la medida en que yo más crezco en mi comunión con Dios, más crezco en santidad. Por lo tanto, el pecado menos presente está en mi vida. Pero la promesa de ser liberado completamente del pecado no está para esta vida, sino que está para la vida eterna. Ahí ya no, dice la Escritura, y eso es algo que nosotros no podemos comprender cabalmente, pero sí podemos anhelarlo. Dice la Escritura que no va a haber más pecado. Yo no sé lo que es, pero puedo imaginarme cómo sería. ¿Cómo sería no tener un solo mal pensamiento? ¿Cómo sería no tener una sola inclinación pecaminosa? Debe ser maravilloso. ¿Algo más? ¿Sí? Dar una opinión personal Ajá. con respecto a lo que decías de la felicidad absoluta. O sea, en la vida no existe la felicidad absoluta y no se podría conocer tampoco si no pasáramos por los periodos de tristeza, de amargura, de soledad, porque de esa forma es la única manera de poder conocer, cuando esa etapa termina, poder conocer cuál es la felicidad. De la misma forma que no puedes conocer la tristeza si vives solamente en felicidad. Entonces es necesario pasar por esos caminos. Ahora, si bien es cierto, la tristeza, la amargura se manifiesta de diferentes formas en cada una de las personas, cada uno de los seres humanos. Sí hay una verdad que es mucho más llevadera
más alentadora cuando se lleva con Cristo en el corazón. Porque Dios, Jesucristo, son las veredas los cercos que hay en el camino. Sin Cristo ese camino puede ser llano, plano, con curvas y todo, pero no puedes dirigir o no sabes dirigirte por ese camino, porque cualquier cosa o influencia del mundo te puede llevar a salir de ese camino. Pero si tú vas en Cristo, ese camino es más claro y más directo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora fíjense que también es bueno en este asunto cuando hablamos de la felicidad, porque todo el mundo quiere ser feliz. Bueno, algunos de ustedes dicen, no, yo quiero ser miserable. Yo realmente quiero ser miserable. Sueño con ser miserable. Ha sido el proyecto de mi vida. ¿Ah? Yo creo que ninguno de nosotros pensamos eso. Pero también tenemos que preguntarnos qué es la felicidad. A veces nosotros pensamos que la felicidad es ausencia de problemas. Y muchas personas creen así, que felicidad es ausencia de problemas. Eso no es la felicidad que nos habla la Escritura. La Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene una palabra para describir felicidad, que es la palabra paz, que viene del hebreo shalom, que se saluda a los judíos, la shalom. Pero esa idea va más allá de no conflicto, tiene la idea de plenitud, tiene la idea de integralidad, tiene la idea de estar bien con mi Creador, con mi prójimo, con la creación. Es mucho más allá que ausencia de problemas. Entonces eso es lo que también necesitamos entender. Porque a veces creemos que la felicidad es porque me está yendo bien en la pega, mi familia está bien y tengo salud. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Yo puedo ser feliz, ojo, en medio de los problemas. ¿Cómo? Es lo que dice el apóstol Santiago. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en aflicciones. Que lee eso y dice, a ver, ¿cómo voy a tener sumo gozo en medio de la aflicción? Murió un ser querido, ¿cómo voy a estar gozoso? Me quedé sin pega, ¿cómo voy a estar gozoso? Lo que está diciendo allí es esta idea de plenitud. Ese es el punto. No es que no voy a tener tristeza. Es que mi gozo está en Dios, en su plan para mi vida. Muchas de nuestras tristezas fluyen de nuestra frustración. ¿Y qué es la frustración? Cuando las cosas no salen como yo quiero, o como yo sueño que sea. Pero cuando yo tengo mi seguridad, tengo esta paz con Dios, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que las cosas no salgan como yo quiero, mi respuesta es, así sea. Gloria a Dios. Y tampoco olvidemos que, según la dinámica que nos presenta el Evangelio, no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Algunos andan por ahí, ¿verdad?, vendiendo un evangelio sin problemas. Ven a Cristo, vas a ser completamente feliz, todos tus problemas se van a acabar, especialmente financieros. Y después todo lo reducen a eso, ¿verdad? Ahí uno escucha esas barbaridades y piensa, ¿cuán equivocados están? Porque mi Salvador sufrió la cruz. Cristo fue exaltado después de que fue humillado hasta la muerte. La peor muerte que existe. La más grande muerte que existía en aquella época. Destinada para los peores. Y Él la sufrió.
por mí. Entonces cuando la dulce melodía del Evangelio está en mis oídos todo el tiempo, cuando yo entiendo que no es porque yo haga algo bueno que Dios me va a amar, cuando yo entiendo que no soy yo quien se gana el cielo, sino que Dios en Cristo me lo regala, todo cambia, todo cambia. Cuando yo entiendo que mi vida cristiana no depende de mí, que algunos que dicen, no, una vez que estoy en Cristo, ahora yo tengo que caminar en fidelidad. Sí, todas esas cosas son ciertas, pero quien me hace caminar en fidelidad es Dios mismo, por medio de su Espíritu. Entonces llegamos a la tremenda conclusión, ¿y qué hago yo? Y el Evangelio grita, nada. Pero ¿cómo? Si algo tengo que hacer, nada. Pero si yo tengo que creer, sí, tú tienes que creer, pero esa fe te la da Dios. Esa fe la preserva Dios. Y como ya les dije alguna vez, la fe es solo para esta vida. Es la gloria. Se acaba. Porque voy a ver a Dios. Ya no voy a necesitar fe. O sea, fe es el instrumento que Dios tiene para completar su propósito salvador en mí. Ese es este regalo de Dios. Muy bien, pues, muchas gracias. Quería saber si puede hacer una pregunta. Claro. Tener la oportunidad. Sí. Y la estaba pensando y tratando de formular lo mejor posible para... no sé si viene mucho era que Dios en su omnisciencia sabía que la humanidad iba a caer, ¿no es cierto? Antes de crearla, ¿o no? Lo que pasa es que cuando entramos en ese tipo de interrogantes, ¿no? La Biblia nos enseña acerca del decreto de Dios. El decreto es el plan de Dios. O sea, por qué Él creó, para qué Él creó. Y efectivamente dentro de ese decreto de Dios estaba establecido la caída del ser humano. No es que Dios crea al ser humano, crea el universo, lo deja ahí en el jardín, ¿verdad? Y de repente Dios dice, chuta, miren lo que le pasó. Chacay. Y tampoco es porque Dios previó, ¿verdad? Porque esa es la idea que algunos piensan. Dios vio que esto iba a pasar. Estaba todo establecido que iba a pasar. Pero el tema está en que la Escritura no responde a algunas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué Dios permitió que eso pasara? No responde a preguntas como ¿de dónde surge el mal? Si Dios no es el creador del mal. La Biblia solamente constata que el mal surge en las criaturas morales de Dios. Pero no dice nada más, guarda silencio. Pero también nos dice la Escritura que el mal tiene su fecha de caducidad. No es aquí dos principios eternos que se oponen, el bien y el mal, no. El mal en la Biblia, como nos muestra la Biblia, es un parásito. No tiene vida en sí. Succiona vida de la buena creación de Dios e intenta contaminar. Pero dice que un día ese parásito va a ser extirpado. No va a existir nunca más. Eso es lo único que la Biblia nos plantea. Y querer ir más allá es querer entender la mente de Dios. Algo que nos supera de manera infinita. No se puede entender. Lo que iba era como claro esta idea de un Dios que pareciera que se le estropeó todo, que tenía un plan, que nos creó con un propósito y que no fue así, porque ahí la humanidad cayó y por tanto para quienes no sean justificados por Cristo tienen condenación eterna y cae sobre ellos la ira de Dios. Entonces es muy fácil llegar a como esta idea de un Dios que parece ser malo, como que
se les van las cosas de las manos y parece injusto que no salve a todos y que salve solo a algunos. Y fue como una de las cosas que a mí me invadió en su momento. Creo que hasta el día de hoy no he encontrado muchas respuestas como esa misma, y solamente aceptar que hay cosas que no se explican en nuestra Biblia y que algún día quizás lo sabremos. Mira, en ese caso, lo que pasa es que nosotros aplicamos a veces un orden lógico incorrecto. ¿Cuál es el orden lógico? Que tú estás aplicando por lo que entiendo de tus palabras. Dios decide a quién salva y a quién no. Entonces, ¿por qué Dios decide salvar a unos y a otros no? Pero fíjate que lo que nos dice la Biblia es que todos están condenados, todos merecen el infierno. La maravilla está en por qué Dios salva al mundo, si todos merecen morir. ¿Por qué? Y la respuesta de la Biblia es porque Él es un Dios de gracia. Aquellos que merecen morir, es decir, todos merecen morir, todos merecen estar condenados, Él decide salvar a algunos. ¿Cuántos? No sabemos. A lo que quería llegar, que era como mi pregunta fundamental, porque estaba pensando en cuál era la respuesta que quería. Era si es que por el hecho de no crear a humanos como robots, por así decirlo, y que sí se cumpla su plan de que le glorifiquemos y tengamos comunión con Él, era la única forma para que tengamos libre albedrío, el que haya pecado, haya caído la humanidad, para que así Él pueda concretar su plan de gracia sobre... Okay. Bueno, esa pregunta siempre surge, ¿verdad? Y este tema del libre albedrío siempre está presente. En primer lugar, ese concepto no aparece en la Biblia, libre albedrío, no existe. Es un concepto filosófico que ha sido introducido en la discusión religiosa, pero que la Biblia nunca lo presenta. O sea, Dios nunca dice en su palabra que el ser humano fue creado con libre albedrío. Nos dice que fue creado justo, santo, recto. Pero nos dice también que Él cayó. Entonces, ahí está el misterio. ¿Cómo un ser santo, que fue creado justo, cayó? ¿Y cuál es la respuesta que nos da la Biblia? Porque quiso. Porque quiso. También la Biblia nos dice después que todos los que descienden de Él no nacen santos, nacen todos pecadores, todos condenados. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos tomar elecciones en la vida, podemos hacerlo. Lo que quiere decir es que yo no puedo hacer el bien que Dios requiere, que Dios exige. Estoy incapacitado, estoy inhabilitado para poder hacerlo. Eso nos dice la Biblia. Entonces nuevamente te llevo al punto que a muchas personas perturba. ¿Por qué Dios lo hizo así? Nos podemos dar miles y miles de vueltas intentando buscar una respuesta. La respuesta que más a algunos ha satisfecho es la siguiente: era la única forma de conocer la gracia de Dios. Porque gracia siempre presupone pecado. Tiene que existir pecado para que haya gracia. Si no, no hay gracia. Pero aún así esa respuesta te deja insatisfecho, porque el mismo hecho de que Dios haya creado el mundo como lo creó, perfecto, ordenado, que haya creado al ser humano, que lo haya puesto como la corona de la creación, eso ya es gracia. El ser humano no merecía eso. Entonces, insisto, es una pregunta que no tiene respuesta así, una proposición en la Biblia, es por esto. Pero sí, lo que más tiene que impactarnos es decir, ¿por qué Dios me quiso salvar a mí? ¿Por qué? Y la respuesta que me da la Biblia es porque Él me amó. Incondicionalmente. Sin que yo tuviera que hacer alguna cosa.
y Él decidió amarme. Porque el amor, ustedes saben, no es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, un día te amo, otro día no te amo. El amor es una decisión. Es un acto de Dios. Él dice, te voy a amar eternamente. Punto. Entonces ahí está la sorpresa, ahí está la maravilla. Ahí está esa, como les decía, la melodía dulce del Evangelio. Que me dice, yo te amo. Te he amado. Yo te amaré. Oh, ¿cómo sé que Dios me ama? Envió a Jesús a morir por mí. Esa es la respuesta. Y eso tiene que satisfacer todo. ¿Cuánto? Eso es. Muy bien, pues. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Salo, Javi, nuevamente por recibirnos. Vamos a cerrar con una oración y después ya podemos retirarnos. Señor, gracias te damos por que tú eres el único que puede dar sentido, significado a esta vida. Porque tú la creaste, Señor, y porque tú tienes en tus manos el comienzo de la historia y el fin de ella. Así que, Señor, queremos pedirte que nosotros, frente a todas las voces que escuchamos, frente a todas las propuestas que nos son presentadas, intentando explicar el por qué estamos aquí, nosotros no seamos como aquellos hombres que describe el predicador, que solo fijaron sus ojos en el aquí, que dejaron a Dios de lado, porque eso solo nos va a llevar a tristeza y a perseguir el viento. Por eso te pedimos, Señor, que podamos experimentar la sabiduría de Dios que está en Cristo Jesús y que podamos hallar en Él las respuestas a todas estas preguntas y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos en su nombre.